tema que se les va a impartir es la construcción de la identidad y su concreción en el ámbito universitario. Para entender mejor este tema, se debe de saber qué es la identidad. La identidad son los elementos que están presentes en la forma en que los miembros de un grupo se definen y son definidos por otros. De la identidad, ¿dónde se aprende? Se aprende de dos formas, en la familia y en la escuela. Bien, en la familia se caracteriza porque permite reconocer como parte de ese colectivo y se desarrolla por cualidades individuales. En la escuela se socializa, se debe de tener un reconocimiento propio y con otros. Bien, también, ¿cuáles son las características básicas de esta identidad? Son la dinámica. En la dinámica es donde permite la interacción con otros colectivos. ¿Qué entendemos por otros colectivos? En donde hay dinámicas grupales, dinámicas personales, y la autoestima de los alumnos debe de ser alta. ¿Para qué? Para que estén contentos de todo lo que están haciendo. Bien, ¿cómo se da en la vida universitaria esta identidad? Se dan por sentimientos de pertenencia y de identificación, que estos permiten construir y reconstruir la memoria individual y colectiva de una historia compartida. La identidad profesional del pedagogo. ¿Cómo se construye la identidad del pedagogo? Esto se construye en identidad del sí, sentimiento del sí, imagen del sí, representación del sí, valoración del sí, continuidad del sí, sí interior o ideal y el sí vivido. La identidad del sí es quién soy, el sentimiento del sí es cómo quiero ser, la imagen del sí es las cualidades que tiene uno, las representaciones de sí, cómo es la persona que presenta, la valoración del sí, en donde la persona se debe dar a valer, a respetar, la continuidad del sí, es lo que quiero ser, y sí, interior o ideal, es cuando la persona ya tiene lo vivido, lo creado, y el sí vivido ya son las experiencias. De esta da la posibilidad de cuestionar su utilidad y sentido para el momento presente. ¿Cómo se considera la pedagogía? La pedagogía se considera como la ciencia de la educación. ¿Qué estudia la pedagogía como disciplina? La pedagogía como disciplina estudia al hombre como situación educativa. ¿Qué atiende la pedagogía? La dimensión humana, el desarrollo del ser, o a las personas como qué es lo que quieren hacer en el presente y en el futuro profesionalmente. A continuación les mencionaré algunos diferentes autores de la intervención pedagógica. Paulo Freire, 1921-1997. Fue uno de los mayores y más significativos pedagogos del siglo XX. Con su principio del diálogo, enseñó un nuevo camino para la relación entre profesores y alumnos. La propuesta de Freire es la educación problematizadora que niega el sistema unidireccional propuesto por la educación bancaria, ya que da existencia a una comunicación dialógica
que orienta hacia la acción y la reflexión de los hombres sobre la realidad. La palabra tiene dos fases constitutivas, acción y reflexión, ambas en relación dialéctica, y establece la praxis del proceso transformador. La reflexión sin acción se reduce al verdadero estéril, y la acción sin reflexión es activismo. La palabra verdadera es la praxis, porque los hombres deben actuar en el mundo para humanizarlo, transformarlo y liberarlo. Pedagogo francés Célestin Freinet, 1896-1966. 3. Su objetivo es que el niño piense haciendo y haga pensando. Establece la relación escuela-vida. Para él, las técnicas deben desarrollar la capacidad creadora y la actividad de los niños, que por medio de ellas opinan, discuten, manipulan, trabajan, investigan, critican la realidad desde una perspectiva de transformación social. La práctica educativa está dirigida hacia la creación del conocimiento por parte del sujeto desde las aulas y para la vida. José Vasconcelos, 1882-1959. Filósofo, abogado, escritor, político, historiador y educador. José Vasconcelos es una de las personalidades con mayor influencia en la conformación del México moderno, situado en la época de la Revolución Mexicana. La tesis central de Vasconcelos es que la ciencia es una parte de la filosofía, porque ésta existía antes de la ciencia y su campo de acción va más allá de lo que pretende la ciencia. Su visión científica humanista está presente en su proyecto educativo, donde no rechaza el afán científico del positivismo, pero sí rescata e instituye en las universidades el estudio de las humanidades. En su filosofía como educador propone sentir la cultura mestiza como base del concepto de mexicanidad, mexicanizar el saber, es decir, hacer objeto de estudio la antropología y el medio natural del país, hacer de Latinoamérica el centro de una gran síntesis humana, emplear el sentido del servicio y amor fraterno del ser humano como medio de ayuda a través de los desprotegidos y valerse del industrialismo como simple medio, nunca como un fin, para promover el progreso de la nación. La práctica educativa está afincada en una praxis social integradora. Y Jaime Torres Bodet, 1902-1974. Planteó una educación equilibrada entre los elementos útiles para enfrentar la vida, la motivación al talento y el dominio de la virtud. Para él, la educación debería ser más digna y coherente con las necesidades del país, más libre y más generosa con el desarrollo del individuo, a fin de que las cifras invertidas en su ejercicio se aprovecharan en favor de las nuevas generaciones. Para ello, es necesario fundir la teoría con la práctica en obvia crítica a la ideologización educativa y practicando con el alumno reglas útiles y sencillas, con base en fórmulas fáciles de aprender y de retener para elevar el nivel de la enseñanza. La práctica educativa tiene que ver con el uso de los conocimientos básicos como punto de lanza para realizar análisis más complejos que contrarrestan cualquier intento de avallacimiento intelectual. Pablo Latapí Sarre, 1927-2009. Doctor en filosofía y experto en investigación educativa. Para Latapí, la educación es una práctica de transformación y por lo tanto la práctica debe generar cambios innovadores. Las innovaciones en educación deben ser validadas a través de la crítica de las comunidades científicas. Deben ser difundidas entre las capas más amplias de la sociedad y deben ser aceptadas
por quienes toman decisiones. La práctica educativa debe ser reflexiva. Ángel Díaz Barriga. Doctor en Pedagogía, Universidad Autónoma de México. Investigador titular, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, nivel 3. Autor de numerosas publicaciones. Establece la relación de la escuela con la sociedad. Le da gran énfasis al análisis de los fenómenos educativos en su determinación social y política. En el caso de sus estudios sobre la universidad, rescata el trabajo transdisciplinario para entender la dinámica social de la profesión y sus prácticas. La práctica educativa es señalada como una construcción socioeducativa bajo un enfoque transdisciplinario. Alicia de Alba Ceballos. Doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación, Universidad Autónoma de México. Investigadora titular del miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Autora de numerosas publicaciones que plantea la educación como un proceso histórico con múltiples determinaciones, tanto de carácter científico como de índole político-social. Establece al campo curricular como eje fundamental de los procesos educativos. Entonces, la práctica educativa se orienta desde lo curricular en sus diferentes dimensiones: construcción epistemológica, pedagógica y sociopolítica. Memoria individual y colectiva. La construcción de la identidad desde la práctica educativa de los sujetos. La memoria colectiva, la cual es generada por recuerdos en grupo, con una visión antropológica que se fundamenta en la transmisión del pasado con el presente. La memoria está determinada por el presente, todo lo que uno está viviendo, lo que lee, lo que experimenta y lo relacionado a lo que nos está pasando en la vida actual. Memoria individual se genera por recuerdos propios, los momentos que más se quedan en la memoria a través de lo vivido. Es todo lo que está uno viviendo y es capaz de realizar por el momento.